¿Cómo están? Chicos, no los estoy escuchando. Eso, hay que prender el micrófono. Buenas tardes. Gracias. Gracias. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les fue con el taller? Con el taller que estaba en la plataforma, muchachos. ¿Se acuerdan que les dije que estaba en la plataforma, que el objetivo era que hicieran ejercicios y que acá resolvíamos dudas? ¿Cómo les fue? Más o menos. Tienen cara de que no lo hicieron. Me equivoco. Pero entonces te tapan la cara, ¿cierto? Tienen cara de que no lo hicieron. Hola, profe. Llegaron las cosas. Ellas las hicieron, es que las delegamos a ellas. Ah, sí, claro. Y cuando vayan a presentar el examen, ¿qué? Nos delegan a nosotros. Era sistema médico. What's up? Sí, era un tallercito muy sencillito de pasar ciertas cantidades, giga, kilo, peta. El tema lo estudiamos, pero no el taller. Un pequeño envío, pero ¿Alguno tuvo algún inconveniente con lo que hizo o ninguno lo hizo? El taller. Tampoco lo hiciste. Chicos, esos ejercicios entran en el próximo examen. Entonces igual ahí está el taller. Sigue quedando pendiente entonces, listo. Y dentro de 8 días, igual tienen dudas, las podemos resolver. No hay problema, listo. Pero entonces vamos a terminar como el tema que habíamos dejado. Ya no lo voy a necesitar porque no hay ejercicios. ¿Me prestas este? Ah, solo que el cuerno de introducción. Este fin de sí. Bueno, muchachos. Entonces, habíamos quedado ahí. Precisamente por eso estaba el taller. ¿Listo? Porque el objetivo es que, basados o ayudados con esta tablita, que igual la encuentran en internet, pues la pueden encontrar en muchas partes, traten de hacer el taller que les puse, que básicamente es pasar unas cantidades a diferentes y ponerlas con diferentes prefijos, es decir, colocarlo de modo que yo diga giga algo, o que yo diga mili algo, o pico algo, sí, eso es como lo que hay que hacer. Pasemos entonces a continuar con ese tema entonces. Estábamos hablando precisamente de los estados, procesos, que era una variable dentro de un sistema, ¿cierto? Para uno poder detectar básicamente el funcionamiento de las cosas o para poder como conocer el estado de las variables, para conocer el estado de un proceso, entonces uno realiza diferentes tipos de mediciones. Sí, ese es como nuestra forma de mirar cómo está pasando. Es como si usted quiere ver quién está pasando, usted abre los ojos. Si se queda con los ojos cerrados, usted no puede darse cuenta de qué está pasando. Lo mismo pasa con los oídos. Si usted tiene problemas auditivos, no sabe si alguien se acerca o si está sonando una música diferente. Es nuestra forma de censar el medio, es realizar mediciones dentro del proceso. Entonces, pero las mediciones hay que tener mucho cuidado cuando se realizan porque van a depender o se relacionan con muchas cosas. Por ejemplo, el lugar donde se hacen las mediciones, ¿sí? Muchas veces un sistema puede ser que esté en el mismo estado, pero si uno lo mide en una parte con una altura o una temperatura, va a dar un valor, y si lo mide en otro lado, va a dar otro valor. Entonces hay que tener en cuenta como un montón de características al momento de hacer las mediciones. Lo bueno es que ellas de alguna manera nos van a permitir conocer mejor el sistema. Entonces es algo de cuidado, pero que es necesario hacer.
¿Qué es importante tener en cuenta cuando escogemos un instrumento de medida? No todos los instrumentos de medida nos sirven. Es decir, yo, por ejemplo, para medir voltaje, a mí no siempre me va a servir un multímetro, ¿sí? Dependiendo de la escala de valores, yo necesito definir unas cosas. Entonces, aquí hay ciertas como características que les recomiendo tener en cuenta en el momento de definir un laboratorio, definir un esquema de pruebas, que es común que uno haga pruebas de campo y necesita definir un esquema de pruebas. Y es la elegibilidad del instrumento, que básicamente tiene que ver con cómo leo yo el instrumento, si es digital, si es analógico. Sí, hay para algunas medidas se prefiere una medida analógica, para otras se prefiere una medida digital. La sensibilidad, es decir, cuál es el mínimo valor que yo puedo medir, entre qué y qué varía, ¿cierto? Si yo estoy midiendo milivoltios, pero resulta que el equipo que tengo mide de voltio en voltio, entonces no me va a servir. El retraso, la histéresis, los efectos ambientales, por ejemplo, en ese caso ¿cuál es el tope? La histéresis se genera cuando yo llego al tope del máximo de lo que él puede medir, ¿sí? Entonces, o al tope mínimo de lo que él me puede medir. Y en ese caso voy a tener problemas de medida, ¿sí? Por ejemplo, uno que pasa muchísimo es cuando uno está midiendo el peso de algo, ¿sí? Si yo tengo una pesa normal casera, pero tengo un peso muy pequeño, para poder yo mirar las variaciones voy a tener que ponerle un peso adicional para mirar los cambios en el peso, ¿sí? No voy a poder hacer una medida directa, sino que voy a tener que mirar cambios en el peso y ponerle como un sobrepeso a ver cuánto cambia cuando yo le pongo la cosa que es muy pequeña, cuánto yo se la quito. Bueno, los efectos ambientales que les decía, entonces son problemas de humedad, problemas de temperatura, problemas de presión, la altura suele tener problemas, entonces es necesario hacer una calibración. Cuando uno, por ejemplo, mueve algún equipo de lugar, el hecho de solo trasladarlo requiere que cuando llegue otra vez al sitio se requiera volver a mirar una calibración. Los errores de calibración que se puedan presentar. Cuando uno pone a punto un instrumento de medida, normalmente lo que hace es compararlo con algo. Sí, si yo, por ejemplo, quiero saber cuánto mide una de las baldosas del piso de ustedes, lo que yo hago normalmente es que lo comparo con una regla o con un metro. Y de esa manera sé cuántos centímetros tengo. Pero si esa regla o ese metro, mejor dicho, si tengo una regla y un metro, es muy probable que la precisión no sea la misma. Sí, que la regla me dé tantos centímetros con tantos milímetros y que el metro me dé tantos centímetros con tantos milímetros. ¿Por qué? Porque de hecho cada uno tiene un error de calibración diferente. Entonces, en equipos industriales es muy común que cada determinado tiempo sea necesario volver a calibrarlos con un patrón específico para que ese instrumento de medida sea fiable. Y los errores de carga. Bueno, ¿qué debo hacer entonces cuando yo estoy configurando un ensayo o un experimento? El objetivo es responderse ese tipo de preguntas inclusive antes de hacer el ensayo. ¿Por qué? Porque yo normalmente, por ejemplo en telecomunicaciones, yo necesito probar algo, yo no puedo dejar desconectado un enlace por mucho tiempo. Sí, porque yo necesito hacer las mediciones lo antes posible o porque el equipo donde debo hacer las mediciones se requiere para otras cosas. Entonces es muy importante hacer una planeación específica de lo que yo quiero hacer. Sí, porque eso me va a economizar tiempo, recursos y sobre todo no tener que repetir el proceso. Bueno, muchas veces le pasa a uno, porque a mí me pasó cuando estaba estudiando, que uno toma unas medidas y cuando llega después a hacer el análisis se da cuenta que las tomó mal. Entonces tiene que volver a repetir. Cuando uno es estudiante uno vuelve y lo hace, pero cuando estamos hablando ya de
que tengo un equipo que me cobran por el alquiler de ese equipo o que implica la desconexión de ciertos usuarios, yo tengo que ser mucho más cuidadoso. Entonces aquí hay unas preguntas que se sugieren y es ¿qué resultado estoy buscando? Sí, que no sea que yo esté midiendo y estoy buscando algo del orden de los miliamperios o milivoltios, si por ejemplo estoy midiendo corriente de voltaje y me esté dando en voltios, sí, me está dando una cosa más grande o una cosa más pequeñita, puede ser que haya un error en la medida, puede ser que haya un error en el voltaje. Es muy importante planear qué necesito para obtener ese resultado, sí. Si yo necesito saber, por ejemplo, cuáles son el número de usuarios que tiene una red en determinada hora, o si, por ejemplo, necesito saber cuál es el consumo de ancho de banda, o si, por ejemplo, necesito saber cuál es la aplicación que me está demandando más tráfico, o si necesito saber cuántos usuarios están conectados, ¿sí? Cuánto es el consumo. Son cosas que uno necesita en telecomunicaciones, o cuál es la potencia que estoy recibiendo, ¿sí? Entonces, miren que son muchas cosas y no todo se mide de la misma manera. De hecho, puede ser que yo necesite que poner algo como en serie, de modo que los usuarios sigan funcionando y yo esté leyendo simplemente el tráfico que esté pasando. Puede ser que yo necesite pedir permiso para hacer eso, porque la información que pasa es confidencial. Entonces, uno tiene que, no es simplemente decir, ay, sí, yo voy a medir esto, sino configurar todo el ensayo completamente. Luego, bueno, hay variables que uno quisiera medir directamente, pero que no puede medir, ¿sí? Simplemente lo que yo hago es relacionar esos resultados con las variables que yo quisiera medir, ¿sí? A mí me gustaría, por ejemplo, medir directamente potencia, pero no puedo medir potencia, entonces mido la corriente, mido el voltaje y hago un cálculo entre ellos con la potencia, si eso es lo que yo quiero. Entonces es importante que miremos, si yo no puedo acceder directamente a la información que necesito, es de una vez qué relaciones debo tener. ¿Listo? ¿Cuáles son las limitaciones del tipo de ensayo elegido? Sí, puede ser que sea un ensayo más sencillo, sí, pueden haber muchas formas de medir algo, que sea algo menos complejo, que sea más transparente, pero cuáles son las limitaciones que tiene, ¿sí? O si son limitaciones en tiempo, o si son limitaciones en costo, como les dije, si de pronto hay que alquilar un equipo, esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta ahí. ¿Cuál es la precisión que se necesita? Y como les decía yo necesito que sea en escala de milis, necesito que sea en escala de micros. ¿Qué necesito? ¿Qué estoy midiendo para poder definir cuál es el equipo? Muchas veces puede ser que usted tenga un equipo que mida voltaje o que mida corriente o que mida potencia o un software que le mida el tráfico, pero ¿qué tan confiable es? Necesita otro equipo, necesita contrarrestar dos equipos, necesita otro software. Sí, puede ser que necesite comprar algo más. Definir entonces el tipo de instrumento más adecuado y cuántas muestras son necesarias. Sí, uno a veces va y toma una muestra, un ensayo, y toma una muestra y dice ya, el voltaje es 120. Listo, me dio, eso era lo que yo quería. Pero muchas veces esos valores están variando. Los valores normalmente no son constantes. Uno desearía que fueran constantes, pero tienen ligeras variaciones. Dependiendo de qué estemos trabajando, las variaciones son importantes o no. Entonces es necesario tomar diferentes tipos de muestra para yo asegurarme, o sea, tomarla varias veces de manera aleatoria, para yo asegurarme que ese 120 sí es el 120 que yo necesito y no se me esté subiendo a 130 o a 140. ¿Sí? Es importante mirar eso. En telecomunicaciones, por ejemplo, si yo estoy analizando tráfico, entonces es muy importante detectar la hora del día en la que voy a hacer el tráfico, porque no es lo mismo un tráfico a las 8 de la mañana, que a las 3 de la mañana, que al mediodía, que a las 4 de la tarde. Entonces, depende de lo que yo esté buscando, necesito definir también la hora de medida.
porque no es lo mismo. O sea, si por ejemplo hablamos de un ambiente corporativo y estamos hablando de de chequear correo electrónico o atender llamadas, es muy probable que en las primeras horas de la mañana, 8 o 9, el tráfico esté muy alto y al mediodía no haya tráfico. Pero si yo estoy chequeando, por ejemplo, conexiones a internet, la gente normalmente se conecta a internet a las 9, 10 de la noche. O si estoy mirando, por ejemplo, algo en televisión, algo que tenga que ver con televisión, demanda de televisión, entonces el horario estelar es de las 8 de la noche. Sí, sí me hago entender. Esas son cosas que uno tiene que revisar. A veces si uno no conoce cómo se comporta un servicio, entonces ¿qué le toca? Revisar todo un día, inclusive toda una semana, para poder detectar cuál es el horario en el que se debe hacer la medida o cómo se debe hacer la medida. ¿Alguna duda hasta el momento? Sí, no. No, profe. ¿Todo claro? Ok, bueno. Entonces, vamos a pasar a hablar de algo que les había llamado la atención o que habíamos tocado parcialmente en otras sesiones, y es la formación integral del ingeniero. Entonces, habíamos hablado de la importancia del ingeniero en la sociedad. ¿Qué pasó por allá en la ventana? Mucho calor. Profe, mucho frío. Bueno chicos, entonces de hecho, había salido como una pregunta de qué pasaba en el caso de que uno se equivocara haciendo algún diseño o en los cálculos de un diseño, ¿sí? Entonces, precisamente por eso vamos a tocar ese tema hoy, ¿sí? Porque, como les había dicho casi desde el comienzo del curso, estamos hablando de que la ingeniería presta un servicio a la sociedad. Lo importante del ingeniero es satisfacer necesidades que tiene la sociedad. En algunos casos, dada la sociedad de consumo, de hecho genera cosas para crear nuevas necesidades. Pero realmente lo que estamos hablando es que la sociedad tiene una relación con lo que nosotros estamos creando, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, se requiere que el ingeniero tenga una formación integral, es decir, no es solamente una persona que está encerrada en un cuarto echando números o conectando cosas, sino que tiene que interactuar y tiene que pensar su responsabilidad en lo que él hace, en sus acciones con respecto a la sociedad. Entonces, aquí viene como un término que es importante aclarar y es la moral, que básicamente se refiere como a una tabla de valores que tienen que ver con la apreciación que tiene una persona del mundo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, vemos que es algo que tiene que ver mucho con la cultura y la sociedad donde él se mueve, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, una moral de un típico paisa a una moral de una persona, de un típico egipcio, ¿sí? Para nuestra tabla de valores está, por ejemplo, el hecho de tener una sola mujer, ¿cierto? De casarse con una sola mujer. Dentro de su tabla de valores del egipcio, entonces él tiene derecho a casarse hasta con 4 mujeres y las puede mantener. Sí, entonces, ¿a qué me refiero? Es como la apreciación que nosotros tenemos del mundo de forma cultural y que tiene que ver con un equilibrio y la relación con los demás. Aquí una mujer diría, me siento completamente ofendida, ¿cómo es que mi marido quiere tener otras mujeres? ¿Cierto? La mujer egipcia lo ve lo más normal del mundo, para ella eso es normal, es su concepción del mundo y no es una falta a la moral. Aquí podría ser es una falta a la moral, usted puede inclusive tener demandas y problemas legales porque aquí no se concibe que usted se case 2 y 3 veces, solamente se puede casar una vez. Ya pues su infidelidad y esas cosas, o tener 2, 3 novias, eso lo maneja usted, pero usted se puede casar solamente una sola vez, ¿sí? En cambio en Egipto usted se puede casar hasta con 4 personas y es legal, usted puede hacer su ceremonia, eso queda en los papeles, cuando usted se muere heredan las 4 y los hijos de las 4 y así. Entonces,
Eso es, a eso, por eso llamamos moral, porque es un fenómeno social, ¿sí? Que regula su interactuar. Y va a depender, entonces, como es un fenómeno social, va a depender de la cultura donde usted se desenvuelva, donde usted viva. Cuando hablamos de ética, entonces, estamos hablando de un concepto que tiene que trascender la cultura, ¿sí? Que ya no estamos hablando de un fenómeno social, ni que tiene que ver con si aquí les gusta casarse o no casarse, o si es permitido tener hijos, tener relaciones sexuales antes de, o si usted puede eructar en la mesa o no puede eructar en la mesa, o cosas de ese estilo. Estamos hablando de un concepto que viene a defender la dignidad del hombre y los derechos humanos. Entonces, por lo tanto, sin importar cualquier cultura o donde esté usted ejerciendo la ingeniería, tiene que manejar la ética, porque usted debe ir a favor de defender los derechos humanos y la dignidad del hombre, sin importar si usted está viviendo acá o en otra parte, o si usted tiene otra cultura. A eso le apunta la ética. Entonces, vemos que la ética es un concepto mucho más universal, ¿sí? Y que todos debemos tenerla cuando ejercemos nuestra labor. Cuando hablamos entonces de problemas de ética en la ingeniería, se nos plantean 4 problemas generales. Yo creería que nosotros podemos agruparnos en telecomunicaciones en varios de esos que tenemos ahí. Sí, pero esos son como los 4 problemas que están latentes en este momento. Puede ser que en 10 años aparezcan otros problemas. Sí, muchos de estos hace 10, 20 años ni siquiera se tenían en cuenta. Pero ahora digamos que son los que más nos golpean y los que tenemos que estar más cuidadosos. Entonces el primero se refiere a la finitud de los recursos renovables, ¿sí? Básicamente está encauzado a las demandas altas de energía, a la generación de energía limpia y a las nuevas fuentes de energía. Ustedes dirán, pero ¿por qué si somos telecomunicaciones? Pues resulta que nosotros nos encanta llenar a la gente de celulares, y cada celular tiene una batería. Y esa batería hay que cargarla y por ejemplo, no hay un control juicioso, que eso va en la parte de contaminación del manejo de las baterías que ya no sirven, ¿cierto? Pero por ejemplo, nosotros cada vez que tenemos más aplicaciones, la pila del celular nos dura menos. O sea, uno antes una pila de celular le podía durar 2 y 3 días. Pero ahorita, como ya tengo pantalla táctil, puedo leer correo electrónico, tengo juegos, tengo un montón de cosas, entonces, si acaso, tu batería te dura un día. Eso quiere decir que tengo que estar cargándola, eso quiere decir que estoy consumiendo mucho más energía. Y estamos hablando del montón de usuarios que existen en el mundo. Ahora, no solamente hablemos de eso, sino de lo que cuesta tener encendidos. Los equipos de telecomunicaciones trabajan 7x24. Eso quiere decir 24 horas al día, 7 días a la semana. Nunca se apagan. Mientras estén funcionando, nunca se apagan. Eso tiene una demanda muy alta de energía. Estamos consumiendo muchísima energía. Entonces, ahorita, digamos que si ustedes ven congresos de investigación, o sea, lo digo porque es algo en lo que se está trabajando, precisamente porque es un problema ético, es un problema de que nos estamos acabando con los recursos que tenemos. Casi todos los congresos tienen una sesión de energías limpias o de energías verdes, así se les llama, que el objetivo es hacer cada vez más equipos que consuman menos energía. Normalmente nosotros trabajamos con energía eléctrica, pero cada vez se trata de hacer dispositivos más pequeños y que tengan menos dependencia de la energía. Bueno, otra de las cosas que tiene que ver mucho con la parte, sobre todo con la ingeniería, pero con la parte eléctrica, que nosotros estamos muy relacionados, es la generación de nuevas fuentes de energía. Entonces, por eso ha salido como la parte de energía de los paneles solares, toda la parte de energía eólica.
¿sí? Porque nosotros consideramos el agua como la generación de energía limpia, pero resulta que para poder tener un embalse muchas veces se tuvo que inundar o se tuvo que correr el cauce de un río. Entonces ya las hidráulicas tampoco, la energía hidráulica tampoco se está considerando como energía limpia. Listo. Cuando hablamos entonces de contaminación, nosotros tenemos muchos problemas con los manejos de residuos. En general, no, en telecomunicaciones no hay generación de sustancias tóxicas, en principio. Aunque las fibras, por ejemplo, los cables que van enterrados, tienen un recubrimiento con algunos geles y líquidos que pueden ser un poco tóxicos, o que en algunos casos se ponen con ciertos aditamentos para que las ratas o los roedores no los dañen. Entonces ahí hay algo de contaminación, pero nosotros normalmente en ese sentido no tenemos contaminación, pero tenemos problemas muy grandes en el manejo de residuos. Como les decía yo, los celulares que ya no utilizan, ¿cierto? Eso es algo que no sabemos cómo reciclar, cómo volver a manejar, el manejo de baterías y algo muy importante, y es los cables instalados o la tubería instalada. Es decir, por ejemplo, Medellín tiene cables instalados desde hace muchísimo tiempo. Supongo que en este momento todos están en uso, pero cuando se haga una renovación por nuevos cables, porque esos ya están viejos, oxidados, eso se recoge. Normalmente ese tipo de instalaciones simplemente las dejan, o sea, igual que las instalaciones eléctricas. Si por ejemplo usted le dio por cambiar el toma eléctrico de una pared para otra, es muy querido el que lo deja y listo, y hace una extensión. En otros casos simplemente sellan, tapan con cemento y es como si no hubiera nada, y ahí va quedando unas cosas, y después y usted vende la casa y el otro que llega ya no sabe que eso está ahí, entonces él tira otra extensión por otro lado y cosas de ese estilo. Entonces no somos juiciosos ni muy cuidadosos en el manejo de residuos y la infraestructura que ya no nos sirve. Bueno, otro de los problemas que tenemos, en el cual se ve muy, o que te toca mucho como persona, son los conflictos generados por la informática, que uno cada vez puede sentir que tiene menos privacidad. ¿Sí? Cualquiera puede hackear mi cuenta de correo y revisar mi información, ¿sí? Pueden monitorear mis llamadas, pueden tener acceso a lo que yo tengo en mi computador gracias a un virus o gracias a un acceso. Entonces es complicado, aunque cada vez se trata de que las personas tengan mejor educación en cuanto a la seguridad. Es muy complicado tener eso, porque eso requiere que usted sea muy metódico en muchas cosas, ¿sí? Entonces a la gente se le olvida cambiar la clave del cajero, a la gente se le olvida cambiar la clave del correo. ¿Cada cuánto lo deben hacer? Ojalá cada mes, máximo cada 3 meses. Pero es muy probable que ustedes desde que abrieron su correo electrónico tengan la misma contraseña hasta el momento, ¿cierto? No me equivoco. Entonces tenemos problemas de seguridad, estamos cada vez más monitoreados, hay cada vez más cámaras, es más posible saber dónde están las personas. Eso tiene sus pros y sus contras. Desde el punto de vista de seguridad, si yo entro a un edificio y todo el mundo y saben dónde estoy y para dónde voy, si ocurre una catástrofe, cualquier cosa me van a poder ubicar, ¿cierto? Fuera de que sabemos que la gente que entra probablemente puede ser que nos lleve armas o un montón de cosas, entonces a mí me da cierta seguridad, pero cada vez es más difícil mentir, por decirlo de alguna manera. Es más facilidad que sepan dónde estoy y qué estoy haciendo. Otra cosa es que el hecho de que yo tenga acceso a información remota gracias a las telecomunicaciones y a la informática ha hecho que el poder se descentralice o se descentralice en ciertas personas que no deberían tenerlo, o que se pierda y se vuelva muy enérgico,
¿sí? Entonces, para algunas empresas o en ciertos casos, ninguna de las dos es buena. Y es difícil controlarlo gracias a la informática de las comunicaciones. Otra de las razones es que todo se está automatizando, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, si quiero una gaseosa o si quiero una chocolatina, por ejemplo, no tengo que ir a la tienda, sino que voy a una máquina dispensadora y ella solita efectúa ciertas cosas y me entrega a mí una chocolatina. Listo. Eso es muy cómodo cuando yo hablo de una chocolatina, ¿sí? Pero si yo estoy hablando, por ejemplo, de que lleguemos a donde el médico, por ejemplo, y él llegue y me ponga en un aparato, el aparato me chequee y me diga, no, usted no está enfermo, tómese un Doles y ya, listo. Uno dice, pero ¿por qué? El médico no me revisó, yo necesito que él me toque, que mire. Puede ser que ese es un ejemplo pues bobo, en este momento no pasa, pero el problema es que cada vez estamos llegando a que las máquinas son los que toman las decisiones, basados en unos criterios que nosotros parametrizamos, pero hay una toma de decisiones. Entonces, ¿hasta qué punto podemos ceder el control de esas decisiones o los tenemos que tomar nosotros? No sé si ustedes se han visto, hay una película que salió hace ya algunos años que se llama Yo Robot. ¿La vieron? Se la recomiendo porque realmente trata mucho de un sistema que toma decisiones por el resto de la compañía, por el resto de las personas. Entonces, se las recomiendo porque en ese caso uno ve a los robots como una gran ayuda para el ser humano, una gran compañía inclusive, pero hasta qué punto podemos dejarle el sistema de decisiones a ellos. Entonces, se las recomiendo, ojalá se la vieran lo antes posible por si quieren hacerme alguna pregunta. Y el otro, también muy importante, son las implicaciones por manipulaciones genéticas, ¿sí? Digamos que son problemas en los que la ética es difícil, tener un concepto ético es muy difícil. Uno podría decir, no, es que es muy importante porque me va a permitir regenerar órganos, por ejemplo. Y va a permitir que yo pueda tener un riñón nuevo, tener un hígado nuevo, inclusive un corazón nuevo, haciendo un manejo genético de mi información, ¿cierto? Pero eso podría ser beneficioso, ¿cierto? Yo en cualquier momento podría beber todo lo que quisiera, tomarme toda la fábrica de licores y después decir, yo quiero un hígado nuevo. Sí, es una opción, pero ¿hasta qué punto eso es fácil de manejar? ¿Está manejado solamente para el bien? ¿O puede tenerse para manipulaciones y, por ejemplo, manipular nuevos seres, no permitir ciertos cruces? Lo que hablamos de la perfección de una raza o cosas de ese estilo, me parece que es un tema difícil de manejar. Entonces, nosotros como ingenieros inclusive podríamos llegar a generar alteraciones de ese estilo. Normalmente nosotros trabajamos con niveles de potencia muy bajos, pero niveles muy altos de radiación, como en las ondas en las que nosotros trabajamos, si estamos hablando de transmisiones de telecomunicaciones, podrían causar alteraciones biológicas y genéticas dentro del ser humano, dentro de las plantas, dentro de los animales. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, no podemos pensar que ese es un tema que no nos toca, de alguna manera nos va a tocar. Entonces es muy importante que leamos, que nos mantengamos al tanto de eso, que tratemos de tener un concepto ético pues claro y apoyado en muchas cosas, que tratemos de mirar qué dice la ley al respecto. A veces es muy difícil decidir algo, porque uno ve, en estos casos uno ve pros y contras, es decir, uno puede ver la posibilidad de rastrear, por ejemplo, en cuanto a la informática, un ladrón o alguien que está amenazando a alguien o cosas de ese estilo,
pero por otro lado, muchas personas pueden sentirse invadidas porque les está revisando su correspondencia. Entonces es un tire y afloje. Por eso es importante ahí revisar muy bien la ley, mirar cómo está la legislación y tratar de actuar de acuerdo a eso. ¿Qué problemas creen ustedes entonces que se pueden generar en la parte de telecomunicaciones? O de lo que poquito que conocen, ¿qué problemas éticos creen ustedes que se pueden generar? Ya les he hablado de algunos. Estoy esperando que prendan el micrófono y me cuenten. ¿Qué problemas? No, pues lo que puede generar todo esto es que cada vez ya los humanos van a tener menos privacidad. Ya las personas que están en la tierra van a poder controlar a todas las personas. Por ejemplo, yo digo que quien maneja el Facebook maneja casi todo el mundo. Que hay todos los que tienen que cuánto de edad se están jugando ahí. Nos ponen a jugar ahí nuevamente. Yo digo que quien maneja las cosas son como Domina. para Manejar. Sí, domina como- Maneja el entretenimiento. eso. Yo creo que tenemos un problema que en este momento no lo tenemos percibido, pero que puede ser muy alto. Y es que cada vez dependemos más de la tecnología. Cada vez dependemos más del celular, del portátil. O sea, si estamos en el trabajo sin portátil casi que no podemos trabajar o no podemos estudiar. Miren que por ejemplo si yo le dijera a alguno de ustedes nos encontramos, yo voy para Yarumal, nos encontramos el sábado, ¿sí o no? Entonces me dicen, listo, nos encontramos el sábado. Yo no les digo a qué horas, ustedes están esperando que cuando yo llegue los llame a ver dónde estoy, ¿sí o no? Eso le pasa a uno mucho, cada vez depende más de poder comunicarse con las demás personas a través de la tecnología, ¿sí? Y ese tipo de cosas hacen que en el momento en que no las dispongamos podamos sufrir un choque nervioso. Es decir, si yo llego a mi oficina y no tengo internet o no tengo energía, entonces ya no tengo nada que hacer. Me pongo a leer un libro, pero yo no encuentro nada que hacer. Sí, aunque de pronto sí tenga cosas que hacer, pero el hecho de que no tenga acceso a la tecnología, no. Si me roban el celular y me quedo todo el fin de semana con el celular, me quedé encerrado en la casa porque nadie me llamó, pues a dónde iba a salir con él, si nadie tiene mi teléfono, ni siquiera el de mi casa. Entonces cada vez dependemos más de la tecnología. Eso ha hecho que cambiemos nuestros hábitos. Sí, más pereza. Por ejemplo, Estamos usando la tecnología. Es que prácticamente nos hemos vuelto, ¿cómo le diríamos? Dependientes, pero ¿cuál sería el término aquí? Teledependientes, ¿o qué? Porque, sí, o sea, en muchos momentos, como usted decía, en muchos momentos podemos tener la oportunidad de decir, de transmitir o de entregar algo. Y decimos, no, tranquilo, en la noche te mando el correo. Y resulta que a veces no tenemos, pues se nos cayó la red, no hubo internet y entonces ya no tuvimos la comunicación. Sí, profe, muchas Y a veces veces quedamos totalmente bloqueados porque realmente no esperamos que ocurra, que hayan problemas, que haya inconvenientes, pero ya nos quedamos sin la comunicación. Pienso que uno de los problemas también es que en el campo de las telecomunicaciones, por ejemplo cosas como las chuzadas dadas a los magistrados, cosas como hackear redes, o sea, como Amenazas al hijo de Uribe. violar la ley, como que se puede. claro. O sea, hay mucha forma, es muy masivo. O también, profe, por ejemplo, en la educación, cuando a uno lo ponen a hacer un trabajo, pues, yo personalmente considero que sería mejor, si es para aprender el alumno, sería mejor a mano, porque uno muchas veces lo hace a computador y el computador te corrige todos los errores, pero se te va a olvidar. Uno inconscientemente copia una palabra mal y el computador te está corrigiendo, mientras que si estás haciendo el trabajo a mano, Corrector o vuelva y exacto, haga. o sí.
En ese aspecto yo digo que la tecnología nos ha vuelto algo como mediocres. Pues, o sea, ya la gente no piensa como tanto en perfeccionar una cosa si sabe que la máquina se la va a hacer, y ya no se preocupa, pues, o sea, el trabajo del humano lo hace una máquina y al final siempre va a ser, pues mucho más adelante ya todo el trabajo lo va a hacer una máquina y ya los hombres se van a quedar sin hacer nada. Con el respeto, Sí, nosotros no, porque nosotros vamos a controlar con el las respeto máquinas. pues de algunas secretarias, pero realmente eso pues yo he podido comprobar. No, ya la ortografía para ellas no es ni una norma, no es nada pues. Ay, para mí sí. Y de hecho a veces lo está viendo uno y dice, no, pues eso ahorita lo corregimos. Y realmente no tienen ni idea a veces cómo se escribe correctamente Con una los palabra. trabajos, lo ponen ¿Ya? a leer un libro Y siendo que son secretarias y sería, o sea, tendría que ser parte de Eso lo hice y yo. no, hábito ya es. Realmente cualquier profesional, se ve muy feo que usted como ingeniero mande un reporte y usted que tiene el título de ingeniero tenga mala ortografía. Pues no, o sea, cualquier profesional debería tener, o inclusive es que a usted le enseñan ortografía desde primaria. Si usted terminó el bachillerato ya debería tener buena ortografía o por lo menos preocuparse por corregirla, ¿sí? Hay gente que nunca se aprende las cosas, pero por lo menos preocuparse. Créanme que yo a veces encuentro trabajos hechos en el computador y con mala ortografía, a pesar de que están en el computador. O sea, ni siquiera se toman el trabajo de revisarlo. Yo pienso que las telecomunicaciones y la informática nos han cambiado la vida, la forma de relacionarnos, la forma de hacer las cosas, o sea, han penetrado no solo en la vida laboral, sino también en la vida familiar y con nuestros amigos, ¿sí? El hecho de que yo tenga Facebook, por ejemplo, o que esté pegada a Twitter y mire qué están haciendo las personas que me interesan, sí, que las vaya siguiendo, que pueda compartir imágenes, el hecho de que yo no tenga que tener un montón de álbumes, sino que tenga un CD con fotos de mi familia, todo eso cambia la forma de interactuar. Y en el momento en que, como puede pasar, y hay muchas películas que lo han mencionado, y es que nos quedemos sin nada de tecnología, nos va a tocar empezar nuevamente de cero, y quién sabe si podamos empezar otra vez de cero. Yo pienso que es muy importante nosotros como ingenieros encontrar el justo medio, ¿sí?, entre lo que sirve al hombre y lo que lo corroe. Sí, es muy difícil, no digo que sea fácil, pero es una pregunta que usted se tiene que hacer siempre cuando genera una labor. Y es hasta qué punto estoy formando o ayudando o estoy satisfaciendo una necesidad y hasta qué punto los estoy mal acostumbrando. ¿A qué me refiero? Yo estoy ofreciendo, por ejemplo, un curso que en este momento es a distancia, virtual, yo nunca los he visto físicamente. Tengo una cámara, ustedes tampoco. La forma de entregar tareas es por correo. Si lo metemos dentro de ese concepto, entonces, ¿qué pasa? Que yo, como le decía, yo no les podría pedir a ustedes o exigir rotundamente que me entreguen los trabajos a mano. Me parece que está descontextualizado dentro del proceso, ¿sí? Pero entonces tampoco les voy a poner trabajos en los cuales simplemente sea copiar internet. Sí, ahí quiere decir que tengo que generar otro tipo de trabajos. Sí, puede ser que yo en un curso presencial pueda pedir una consulta. Sí, y pide una consulta y los muchachos van, revisan, me la escriben a mano y me la entregan. A ustedes voy a tener que pedirles que me hagan un argumento, que me comparen cosas, que me definan otras cosas para yo poder, digamos, que entender qué me están haciendo. Entonces, las cosas van cambiando. Nosotros tenemos que cambiar con la tecnología. El hecho de tener un celular no quiere decir que entonces no, es que eso me está matando. Por ejemplo, si tengo un BlackBerry, entonces ya todo el tiempo ya no voy a contestar ese BlackBerry solamente para llamadas, no voy a recibir correos. No, si ahí está la tecnología debería poder utilizarla, pero tampoco que yo, por ejemplo, salga con uno de ustedes y en lugar de estar hablando con ustedes esté pegada de mi celular, como los he visto, 2 personas solas en una mesa comiendo y cada uno pegado del celular.
¿Dónde está la interacción entre ellos dos? Y son ni que un par de novios, entonces, por Dios, ¿cómo se van a ver? ¿Cómo se van a conocer? Yo pienso que hay que buscar un justo medio, y nosotros como ingeniero tenemos que tratar de llegar a ese justo medio. La sociedad va a estar cambiando, y la sociedad que le toque a nuestros nietos, si tenemos nietos, no va a ser ni parecida que la que les tocó a nuestros abuelos, ni siquiera a nosotros. Pero digamos que el ingeniero, por ser el promotor de ese tipo de cosas, tiene que saber o tiene que tratar de buscar ese medio. No les digo que sea fácil, es muy complejo, no es fácil tomar una decisión en muchos casos, porque a veces nuestro deseo de inventar muchas cosas no para, o porque podemos recibir muy buenas gratificaciones en dinero. Entonces ahí es donde uno tiene que saber quién es, de dónde viene, y que uno no puede olvidar para qué es un ingeniero. Sí, a los abogados a los médicos les leen toda una declaración en el momento de graduarse, tienen que jurar un montón de cosas. Nosotros hacemos un juramento normalmente cuando los graduamos, pero no es un juramento que se llame pues como con tantas especificidades. Sin embargo, deberíamos tomarlo, como quien dice, desde el corazón, porque es algo que tenemos que seguir, o sea, deberíamos seguir siendo éticos y no dejarnos manipular. Y estamos en un sector que mueve mucho dinero y que tiene muchísimo impacto en la sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo menos lo principal que debería decir es no hackear cuentas. Lo que pasa es que va con todo, no es solamente no hackear cuentas, va desde no copiar información no referenciada a internet. Es decir, la información está en internet. Yo no estoy diciendo que no accedan a ella, pero que por lo menos tengan la cara de decir, vea, esto lo saqué de tal parte. Ya, es que sobre todo a nadie se le pide que invente las cosas, ¿sí? Sobre todo cuando uno está estudiando. A ninguno de ustedes se les pide que que saquen algo completamente nuevo. Lo que les estoy enseñando, lo que estamos tratando, lo podrían leer en muchas partes, ¿sí? Lo importante para mí es que ustedes lo entiendan y que puedan encontrar esa información y que sean buenos buscando información. Pero entonces no digan que eso lo sacaron ustedes, referencien de dónde lo sacaron, hay formas de hacer eso. Traten de hacer una argumentación respecto a eso. Sí, no se trata de copiar a mano, ni por lo menos léanlo. Yo he tenido estudiantes que no lo leen o que hacen traducciones y ni siquiera lo pasan por el traductor de Google y ni siquiera se detienen a leer a ver qué es lo que está diciendo. Entonces es una cosa, uno encuentra que es una traducción que está mal hecho. Si por ejemplo están hablando de computadores, entonces aparece por ahí Apple, entonces lo traducen como manzana, entonces el computador manzana no existe, por Dios, pero así son. Ese es un ejemplo muy ridículo, por decirlo de alguna manera, pero pasa. Lo peor es que me ha pasado con estudiantes, o sea, da pena, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, desde ese mismo principio, sale como el comportamiento ético, es decir, eso es algo que uno tiene que cultivar. Yo no me vuelvo ético de un día para otro. Yo no estoy diciendo que de pronto en el colegio, yo recuerdo, sí copié en algún examen, es probable que sí haya copiado en algún examen, pero a medida que uno va creciendo, lo que sí recuerdo es que en la universidad no copié ningún examen y que, por ejemplo, me pasaron el pastel y se los devolví y le dije, no, es que si yo quiero ganar esto es porque yo tengo el título, es porque realmente aprendí, ¿sí? Pero es una decisión que toma uno. No les estoy diciendo que tomen esa decisión, ya eso es la conciencia de ustedes, pero es una decisión que toma uno como persona, ¿sí? Y mucha gente ha llegado a tener ingeniero, a hacerle el título de ingeniero, pasteleando de todos los exámenes, copiando de todos los trabajos. Pero va a ser capaz de enfrentarse a la realidad cuando salgan, va a tener a los compañeros que le pasen el pastel cuando esté en un problema en el trabajo. Yo pienso que ahí eso es lo que uno tiene que mirar y tiene que ser muy a conciencia. Pero les digo, digamos que la ética se la enseñan a uno, se supone que desde la casa, desde el colegio, pero realmente es uno el encargado de cultivarlo. Y cuando uno aprende a decir no a cositas pequeñas,
se va fortaleciendo para decir no a cosas más grandes. Entonces, piénsenlo muy bien. Pues no es un regaño, es más un consejo, no es una forma de juzgarlos, porque nadie puede medir qué tan ético es la otra persona. Ya es que ustedes lo revisen y que sean conscientes de eso y que sobre todo estén tranquilos con lo que están haciendo. Bueno, pasando a otras áreas menos escabrosas, hablemos entonces como de las áreas de formación que tiene un ingeniero. Como les dije, el objetivo de cualquier universidad es formar ingenieros éticos o dentro de su perfil. Un ingeniero, solo por la palabra, por lo que hace, debe tener algo de formación integral, porque como les dije, se mueve dentro de la sociedad. Entonces, normalmente los planes de estudio se dividen como en áreas de formación que tratan de apuntar en general a tener una formación integral. Tenemos entonces así las ciencias básicas y ciencias naturales, que son aquellas matemáticas, físicas y bioquímica, que básicamente lo que hacen es entregar la información, todos los cimientos, toda la formación que nos va a permitir crecer como ingenieros. Como lo miramos desde la misma definición, la ingeniería se fortalece de las ciencias básicas, se fortalece de la ciencia como tal y requiere esa formación. Entonces, es importante que ustedes reconozcan y sepan modelar un sistema, un fenómeno, ¿sí? Los fenómenos que trabajamos en telecomunicaciones son fenómenos físicos y en algunos casos químicos, dependiendo de lo que estemos trabajando. Entonces necesitamos reconocer los fenómenos y se requieren de las matemáticas porque las matemáticas son el lenguaje con el que así como yo les hablo ahorita en español y otra persona puede llegar a hablarles en inglés, si alguien les pone aquí una ecuación, ustedes fácilmente van a entender qué están haciendo, y si empieza un desarrollo matemático y ustedes saben de matemáticas, van a poder saber a qué se refiere ese modelo, qué es una integral, qué es un más, un menos, qué está multiplicando, qué son los paréntesis, ¿sí? Es un lenguaje en el cual se modelan las cosas. Entonces es muy importante tener un buen manejo de ese lenguaje. Cuando hablamos de ciencias básicas de la ingeniería, se refiere a aplicaciones concretas de esas ciencias naturales y esas ciencias matemáticas que nos permiten hacer o fundamentar el diseño de sistemas y mecanismos, ¿sí? Nosotros entonces, por ejemplo, necesitamos saber mucho de propagación de ondas electromagnéticas. ¿Por qué? Porque nosotros a través de ellas mandamos información. Eso es un fenómeno bastante complejo, no es un fenómeno muy sencillo, que no solamente requiere un cálculo básico, sino hasta un cálculo vectorial que requiere trabajar con vectores, no es tan sencillo, pero el cálculo vectorial básicamente es un lenguaje que necesitamos para poder entender cómo funcionan los fenómenos de propagación en el aire, en una guía, en el agua, dependiendo de dónde sea nuestro sistema de comunicaciones. Por último, entonces tenemos algunas materias que se refieren a ingeniería aplicada, que ya están hablando de tecnologías específicas del área de ingeniería en la cual trabajamos. Entonces puede que ser que tengamos una materia de comunicaciones inalámbricas o de comunicaciones ópticas o materias de multidifusión. Sí, van a ver, son materias mucho más específicas, inclusive por ejemplo una materia de legislación, que sea solamente de legislación en telecomunicación. Son materias que puede ser que estén relacionadas con otros saberes, pero que son específicas de una rama de la ingeniería. Que esas normalmente son las que más nos gustan, ¿cierto? Las que no vemos la hora de llegar allá, queremos verlas, pero las tecnologías van cambiando, esas materias son cambiantes, porque se van renovando tecnologías, porque van saliendo nuevos estándares. Lo importante es que si tenemos las dos anteriores bien fundamentadas, vamos a poder hacer un cambio fácil en esas nuevas tecnologías. Sí, si tenemos las bases, vamos a poder cambiar la parte de arriba fácilmente. Y por último, está como el área de formación sociohumanista. Normalmente
es a lo que nosotros le llamamos como ingenieros relleno. Sí, nos parece que es muy bobo, que es muy sencillo, que quita mucho tiempo, pero son las áreas que realmente nos permiten relacionarnos con el resto de la sociedad. ¿Por qué? Espera un momentito. En el área sociohumanista, entonces, encontramos cómo se relaciona o cómo nos podemos relacionar con muchos otros aspectos. Ya no estamos hablando de aspectos tan técnicos. Entonces, por ejemplo, puede ser que ustedes cuando estén diseñando un sistema no les interese, pero que el sistema sea viable económicamente, sí. Que cómo se administra, por ejemplo, si ustedes están pensando en montar una empresa, cómo se administra la empresa, eso es muy importante. Cómo se relaciona con el usuario, qué tanta penetración tiene, o sea, qué tanto le gusta al usuario, le parece que es un servicio interesante, fácil de manejar, que lo puede utilizar, o sea, que realmente lo necesita, es algo que no pesa mucho, que no le estorba, que le permite cierta movilidad. Entonces, esas son cosas que uno aprende a medida que ve ese tipo de materias, ¿sí? Porque son materias que te relacionan o sea, vos no vas a estar en un cuartico haciendo solamente diseño, sino que en una empresa vos te interesa que haya rentabilidad, que haya retorno de la inversión que se hace, que no tengas ningún problema legal, ningún problema en la parte fiscal, ¿cierto? Que tratar bien a las otras personas, respetar el medio ambiente. Y esas son áreas que se tocan específicamente dentro de la formación sociohumanista. Yo estudié en Bolivariana. En Bolivariana también tenemos esa área sociohumanista y a mí me pareció personalmente muy enriquecedora porque esos cursos no son solo para ingenieros, sino que son cursos que yo los veía con psicólogos, con comunicadores, con arquitectos, con abogados, inclusive con médicos. Entonces a mí me parecía muy interesante porque uno alcanza como les decía, a mirar como la noción del mundo que tienen. Y créanme que variando de carrera, la noción del mundo es muy diferente. Nosotros como siempre somos los mismos y trabajamos y somos organizaditos y dele y esto después y metódicos, así nos enseñan desde chiquitos. Esto se hace en este paso y así se hace y dele y usted tiene que entregar tal día, entonces usted trasnocha todos los días hasta que llegue ese día y entrega. Sí. Las demás personas en otras áreas tienen ritmos diferentes de trabajo, tienen momentos de inspiración, es decir, uno simplemente va diseñando y se le van ocurriendo cosas, pero se va diseñando. Ellos, lo digo porque trabajé con diseñadores en ciertos momentos, simplemente no dan más, necesitan descansar, dormir, irse, ver una película, irse de paseo y después llega su momento creativo y hacen maravillas. Pero son trabajos o cosas como completamente diferentes. Trabajar con los médicos es difícil, trabajar con los abogados es difícil, pero eso no quiere decir que no nos toque trabajar con ellos. Nosotros trabajamos en un área, digamos que transversal a todos los sectores. Entonces vamos a tener que trabajar con muchas diferentes, pues con formas de concebir el mundo diferentes, con carreras y profesiones diferentes, y me parece que estos cursos le permiten a uno eso, salirse de lo cuadriculado que podemos ser los ingenieros y tratar de conocer y saber cómo interactuar con ese otro tipo de personas. ¿Alguna duda está ahí? No. Ok. Bueno, para resumir entonces eso, se requiere un ingeniero que integre lo técnico, lo ético, lo ecológico y lo cultural, ¿sí? Y que pueda entonces pensar, sentir y hacer, que es muy sencillo. Si somos humanos, podemos pensar, sentir y hacer. El problema es que a veces nos desconectamos alguna de esas
capacidades que tenemos y dejamos de interactuar o de ser íntegros con la parte ecológica, con la parte ética, con la parte cultural. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere un proceso de formación? O cuando hablamos de la formación del ingeniero, ¿a qué se refiere ese proceso de formación? Básicamente, se refiere a tratar de construir o de hacer que la persona que entra, el ser humano que entra a un programa, en este caso de ingeniería, pueda explotar al máximo su potencialidad y sea capaz de seguir desarrollándola por sí solo. O sea, una de las, por ejemplo, de las cualidades más importantes de un ingeniero es el autoaprendizaje, la autorregulación. Como se los dije alguna vez, el ingeniero de telecomunicaciones va a tener que seguir estudiando toda su vida. Toda su vida. O sea, no piensen que ahorita terminaron en 5 años y que ya, soy ingeniero. De aquí en adelante es donde le toca estudiar más. Lo más normal es que le toca estudiar solo. Que no tenga una profesora, un profesor que cada 8 días le pida cosas o que le haga exámenes, sino que a usted le toque sentarse juicioso a estudiar y probar. Entonces tiene que ser una persona responsable, que sea capaz de desarrollar su capacidad, que esté dispuesto a mejorar, a autorregular su conocimiento y a ser cada día mejor, porque uno se va formando, uno va creciendo a medida que pasan los años. Dentro de la formación de un ingeniero es muy importante que él sea capaz de generar, por ejemplo, trabajo interdisciplinario, o sea, es decir, que sea capaz de trabajar con otras disciplinas, que pueda tener una buena comunicación de ideas, que pueda integrar los conceptos. Eso es muy importante para nosotros como ingenieros de telecomunicaciones, porque nosotros estamos casi siempre en contacto con el usuario, por un lado. Entonces, necesitamos el usuario. Puede ser desde, no sé, un mecánico en un taller o una ama de casa hasta el presidente de una empresa con un doctorado, lo que usted quiera. Y a pesar de eso vamos a tener que poder manejar un lenguaje, vamos a poder explicarle qué es lo que está pasando y vamos a tratar de entender qué necesita para nosotros poder solucionar su problema. Entonces es muy importante que trabajemos en eso. Ahora, cuando uno trabaja en telecomunicaciones, uno no solo hace un diseño desde el punto de vista técnico, como lo vimos anteriormente, sino que mira toda la parte de recursos, mira toda la parte financiera, inclusive la parte legal. Entonces no quiere decir que uno esté trabajando solo con otros ingenieros. Es muy probable que trabaje con muchos ingenieros, pero no solamente trabaje solo con ingenieros. Entonces es muy probable que trabaje con un publicista, con alguien de mercado, alguien de comunicaciones, porque usted necesita lanzar un nuevo producto, que trabaje con un abogado, que trabaje con un economista. Sí, es muy importante que ustedes se puedan relacionar con otras disciplinas, que sean capaces de manejar. Por eso es muy importante que ustedes lean noticias, que ustedes sepan qué pasa en el mundo, que ustedes traten de estudiar otros términos, porque así como nosotros tenemos nuestros propios términos, los otros también. Entonces, que ustedes entiendan que es una ley, que es un decreto, ¿sí? Un montón de cosas que les va a permitir poder interactuar con ellos. Cuando hablamos entonces de formación sociohumanista, no estamos hablando solamente en el saber, sino en el saber hacer. Ahorita estamos muy enfocados, la educación en general se ha volcado a trabajar por competencias, y es no solamente saber las cosas, sino poder llegar a un procedimiento, a una manipulación de algo. Dentro de la formación sociohumanista también, no crean que es solamente carreta, sino que también implica esa relación de ustedes con los demás. Y cuando hablamos de la investigación, digamos que en muchos casos se toma como un eje transversal a las otras áreas de formación que hemos tenido. Antes no se hablaba de investigación, ahorita es un término bastante común, es un término muy necesario. Se habla de la investigación en pregrado a cierto nivel. Entonces vamos a ver cuáles son los niveles de esa investigación. Entonces tenemos el nivel 1,
que básicamente se refiere a llegar a hacer descubrimientos completamente nuevos, a generar innovación, a hacer invenciones industriales, ¿sí? Normalmente este tipo de investigación la hacen personas que llevan mucho tiempo trabajando en eso, que tienen normalmente un nivel de educación más alto que el que tenemos nosotros en este caso, porque hasta yo, y es que son doctores o postdoctores, que le trabajan muchísimo a esa investigación. Se llama investigación de primer nivel, y es que su objetivo es lograr algo nuevo, una nueva invención, algo completamente desconocido, hacer descubrimientos. Hay un nivel 2 de investigación que es bastante interesante porque permite generación de empresas, por ejemplo. Si lo miramos ahí, es mirar problemas rutinarios con un espíritu innovador. Aquí no se ve tanto, pero por ejemplo en Estados Unidos las universidades generan muchos, se les llaman spin-off. Son empresas que salen de las universidades básicamente porque salen de proyectos o investigaciones que ellos hacen. Entonces no es una investigación, una innovación así grandísima, sino que apoyados en otras investigaciones que ya se hicieron, lo que hacen es tratar de mejorar un problema rutinario y sale algo nuevo, algo barato, algo que se puede producir en serie. Entonces a eso se le llama investigación de segundo nivel. Y existen la investigación de tercer y cuarto nivel, que básicamente está dirigido a una recolección de información, de cómo se ejecutan las cosas, es decir, hacer pruebas, hacer ensayos, hacer un análisis de esos datos. A eso también se le llama investigación. Es decir, un investigador de primer nivel también consulta información, hace pruebas, hace ensayos, hace análisis. Obviamente se basa en eso para producir su información, su investigación de primer nivel, pero hay niveles de investigación básicos que solamente se encargan de eso. A nosotros, digamos que se le llama investigación formativa, y es una de las investigaciones que se da en pregrado. El objetivo es que ustedes aprendan a analizar información, a recolectar información, a ser críticos con la información que recolectan. Yo se los digo mucho a mis estudiantes, y es mucho ojo con la información que bajan en internet. No toda la información que bajan de internet es fiable. Yo puedo poner una página de internet, nadie me la está censurando, puedo ponerla con información que parezca creíble, pero no es. Entonces es muy importante que ustedes sean selectivos con la información que bajan, ¿sí? Con todas las cosas, por ejemplo, con los ensayos. Es muy importante que aprendan a hacer un ensayo y que sean muy selectivos, que ustedes digan, este ensayo está mal calibrado, esto no está dando, voy a tener que repetirlo. Esas son cosas que ustedes deberían salir de ingeniería con esa capacidad. Y ese es el primer pilar de la investigación, y por eso se concibe como un nivel de investigación que se les va a dar a ustedes. No quiere decir que ustedes vayan a salir como investigadores y todos vayan a trabajar en centros de investigación. No, pero se requiere que usted sea crítico con la información, porque eso lo va a necesitar si trabaja en academia, si trabaja como investigador o si trabaja en la industria. Sí, usted tiene que saber tomar mediciones, hacer análisis de las cosas que le están pasando, poder ejecutar algún proceso, utilizar los principios y técnicas establecidas, saber cuáles son los estándares. Esas son cosas que usted tiene que poder hacer sin importar dónde se desempeñe. ¿Alguna duda está ahí? No. Ok. Bueno, chicos. Entonces, dejemos ahí por hoy. Recuerden, se los digo, recuerden hacer el taller que está en Moodle. ¿Listo? Por favor, anoten, escriban ahí, pónganse una rayita, cámbiense el reloj de mano, pero recuerden, está muy sencillo, pero necesito que... Es un repasito, o sea, si lo van a ver y van a decir, esto es tan fácil, lo debía haber hecho hace 8 días. Está muy, muy sencillo. Listo.
Por favor, traten de hacerlo este fin de semana. Recibo dudas toda la semana. Les pido que revisen la ley. En internet está la ley 284, que es la ley de ética para el ingeniero. Les pido que la revisen. De todas maneras, dentro de 8 días le damos una revisadita a eso. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Listo, Gracias, profe, chao. Y listo.